Bueno, este es el índice del que voy a hablar. Vamos a hablar primero del equipo Ingeconsan Storage 100TL, un poco en resumen de sus especificaciones, cómo se conecta el equipo, cómo se configura y los diferentes modos de operación que tiene. Después hablaremos de un apartado del conjunto del Ingeconsan Storage con nuestro gestor energético, que es el MS, también cómo se configura y cómo se conectan los diferentes tipos de instalaciones que se puede conectar. Y por último, nuestra aplicación de monitorización, que se llama Ingeconsan Monitor, cómo nos podemos registrar y visualizar las plantas. Bueno, este es el índice que hemos visto anteriormente. Las especificaciones del equipo. Tiene una potencia máxima de descarga de 100 kilovatios y una potencia máxima de carga de 60 kilovatios en alterna. El rango de tensiones en DC iría de 627 voltios hasta 850 voltios, con una corriente máxima de carga en DC de 111 amperios y en descarga de 185 amperios. Los valores en alterna en tensión nominal serían 230 voltios de 400 de línea, con una corriente de carga de 87 amperios y de descarga de 145 amperios. Perdón. La tensión mínima de baterías de 627 voltios se ha calculado teniendo en cuenta el porcentaje que nos dice la distribuidora que puede tener en la caída de línea y también teniendo en cuenta la generación. Es decir, que aunque nos digan que tenemos en nuestra instalación una tensión de 230 voltios, ya por normativa ya nos dicen que puede variar hasta un 8,5% por arriba y por debajo. Entonces, el inversor puede funcionar, su tensión mínima con 230 voltios serían 577, que es la tensión mínima que necesita el equipo para poder generar una onda en alterna de 230 voltios, pero debido a esta variación que ya nos dicen los propios generadores, pues necesitamos una tensión un poco mayor. Esto se ve muy bien en esta diapositiva siguiente, en el que hay dos supuestos. El primero, tenemos una batería con 580 voltios, una tensión de red de 230 limpios, es decir, de 400 voltios. Entonces, con la cuenta necesaria para sacar la tensión continua para poder generar 230, 400 por raíz de 2 por un factor de seguridad que ponemos de un 2%, 1,02, nos da que el equipo necesitaría 577 voltios de continua para poder generar una red de 230. Y como tenemos 580, pues la instalación se podría conectar y funcionaría perfectamente. Luego estaría el caso de abajo en el que la red, pues por lo que sea, ha subido un poco y tenemos 434 voltios. Está dentro de los límites que permite la legislación, aunque nos diga que nuestra red nominal van a ser 230, se puede llegar que la red tengamos 434. Entonces, si tuviésemos la misma tensión de baterías 580 y una red de 434, nos sale que el equipo necesita una tensión mínima de 626 voltios para conectar. Y como tenemos 580 voltios, no podríamos conectarnos a esa red. Es decir, necesitaríamos bajarla o subir la tensión de batería. Por eso, nosotros ponemos que la tensión mínima del equipo son 627 para que en el peor de los casos siempre se pueda llegar a conectar a red. También podría darse el caso que hemos conectado a la red, pero en el transcurso del día pues la red sube. ¿Qué haría esto? El inversor seguiría conectado, pero no dejaría bajar la tensión de batería por debajo de esos 626 voltios. Entonces, podríamos no estar aprovechando el 100% de la capacidad que nos permite la batería por no haber dimensionado bien, haber tenido en cuenta este rango de tensión. ¿Cómo accedemos a las conexiones del equipo? Pues el equipo tiene una parte de arriba y una tapa inferior con 8 tornillos que están ahí señalizados. Únicamente habría que aflojarlos y retirar la tapa y ya accederíamos a la parte de conexiones, que es aquí de la derecha un fichero de 3D donde se pueden ver las bornas de tensión en continua y las de alterna, que ahora vamos a ver más detalladamente. En cuanto a conexiones del equipo, el equipo necesita tener, lo primero, conexión con la batería. Necesita saber los datos de corriente máxima que nos permite cargar o descargar o referencias de tensión que nos está pidiendo la batería. ¿Cómo sabemos esto? Pues el inversor necesita estar conectado al BMS, Battery Management System,
que tienen hoy en día todas las baterías de litio. La conexión con el BMS suele ser a través de un conector RJ45, este que tenemos aquí a la derecha. En el inversor únicamente necesitamos dos hilos, el CAN-L y el CAN-H, por lo que con un conector RJ45, si lo cortamos de un extremo y sacamos únicamente los dos hilos necesarios para los dos hilos de CAN-H y CAN-L que necesita esa batería, lo meteríamos por este orificio F que está aquí en la parte superior derecha, rodeado, quitaríamos el tapón, meteríamos los dos hilos y lo llevaríamos hasta esta borna de aquí, conectar en CAN-H y CAN-L, y el otro conector RJ45 entero, pues ya conectar al puerto dedicado que tienen cada una de las baterías. Después, la conexión DC, lo mismo, habría que llevar los cables de potencia, el negativo y el positivo, de la batería al inversor, quitando los tapones aquí rodeados, el L o el O o el M y N, da indistintamente. Lo meteríamos a través de él. El cable tiene que ser de una sección entre 70 y 300 milímetros cuadrados y que esté terminado en un terminal M12 para meter en el tornillo de la borna y apretarlo. La conexión en alterna es similar a la continua, lo único que necesitaríamos más cables y se haría por la parte derecha del equipo. En estos tapones rodeados también en la parte superior derecha. Y lo mismo, son cables de 70 a 240 milímetros cuadrados y que tienen que terminar en un terminal M12 para poder atornillarlos correctamente a las bornas. Y aquí estarían las tres fases, el neutro y la puesta a tierra. Después, este equipo tiene también disponible una serie de bornas que nos indican el estado del seccionador de continua que dispone este equipo. Algunas baterías como B-Planet utilizan este bornero para conocer el estado de nuestro seccionador y saber si pueden iniciar o no la precarga del equipo. Es decir, si el seccionador lo tenemos en posición off, esta primera foto de arriba a la izquierda, y estamos conectados con el bornero, las baterías saben que tenemos el seccionador en posición off y aunque les den marcha, ellas saben que el inversor no está seccionado y no van a precargar para no dañar el equipo o a cualquier persona que esté ahí en medio. En cambio, cuando cerremos el equipo, ellos reciben la señal y las baterías ya saben que pueden empezar la precarga. Estas señales se pueden o no utilizar, es más un anillo de seguridad más para incorporar en la instalación. Vale. Una vez que tenemos todo ya conectado, el equipo se encendería y pasaríamos a conectarnos a la web del propio equipo para poder configurarlo. Todos los equipos InGTAM generan una red Wi-Fi, que sería esta que aparece aquí, InGTAM, seguido de lo que nosotros llamamos Device ID, que es lo que nos permite identificar cada uno de los equipos. En este caso nos saldría una red Wi-Fi, tendríamos que conectarnos y una vez conectados acceder a esta dirección en nuestro navegador, 169.254.1.1. Y así accederíamos a la aplicación web del equipo. Nos aparecería una pestaña de este tipo donde nos pide usuario y contraseña. Y ahí tendríamos que introducir el usuario y contraseña que aparece aquí en la parte superior derecha, que va pegado en una pegatina en todos los equipos. Una vez conectados al equipo, pasaríamos a configurarlo o por Ethernet o por Wi-Fi para no tener que conectarnos siempre a la Wi-Fi del propio inversor y ya poder acceder dentro de una IP en nuestra red local. Para configurarlo por Ethernet, pues únicamente accederíamos a la pestaña de Ethernet y configuraríamos la IP. Y lo mismo por red Wi-Fi. Accederíamos a la pestaña Wi-Fi, rastreamos la Wi-Fi de nuestra empresa o donde estemos y conectaríamos el equipo. Una vez conectado, podríamos acceder ya directamente por la IP que se le asigna a nuestro equipo sin necesidad de acceder localmente al equipo por la dirección anteriormente descrita. Una vez que tenemos ya el equipo configurado con nuestra IP, podemos configurarlo remotamente. Para configurar el equipo, primero tenemos que elegir qué tipo de batería es la que hemos conectado. Aquí tendremos que ir al menú de configuración, batería, y elegir en tipos de batería, pues eso, la batería que vamos a conectar. En este caso está aquí puesto la batería de B-Planet. Una vez seleccionamos la batería B-Planet, ya el inversor sabe el protocolo de comunicación que tiene que establecer con ella, con el BMS,
y podría empezar a leer los valores de corriente, de tensión y toda la información que nos llega a la batería. También es necesario definir unos niveles de shock mínimo y shock máximo. Shock es el estado de carga de la batería y entonces definimos un umbral de estado de carga mínimo o máximo para el que queremos funcionar la batería. Y después de configurar la batería, tendríamos que configurar el modo de operación del inversor. Tenemos dos modos de operación. Sería el modo autoconsumo con el MS de Ingeteam y el modo Grid Support sin el MS de Ingeteam. La diferencia de estos dos modos es que el primero de todos está pensado para que sea nuestro MS, el gestor de Ingeteam, el que lleve a cabo el control de toda la instalación, de todos los parámetros de autoconsumo, y que además tiene un timeout fijo de consignas de 1800 milisegundos. Esto quiere decir que si pasan 1800 milisegundos, por lo que se ha perdido el inversor la comunicación con el gestor sin recibir ninguna consigna, el inversor se pararía. Si no, evitamos que se quede funcionando sin un control óptimo de la instalación. En el modo Grid Support está pensado para que sea un PLC externo el que lleva a cabo el control de la instalación y por lo tanto puede o no configurarse un timeout en las consignas mediante este otro registro que aparece ahí debajo, Grid Support Timeout Value. Así permitimos a un PLC externo que lleve a cabo el control y gestión de la instalación del inversor con su propia estrategia de autoconsumo o lo que quiera programar. Vale, hasta aquí estaría ya configurado el inversor por sí solo. Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento del conjunto del inversor Inge Constant Storage con nuestro gestor energético llamado MS. El kit de autoconsumo que oferta Ingeteam actualmente consta del MS y de un batímetro Carlo Gavacci con MCETH, es una chepa un accesorio que se conecta en la parte de atrás del batímetro, que lo que permite es conectarlo a través de Ethernet, ya que estos batímetros solo permiten conexión R/485 por línea serie, entonces con este accesorio permitimos conectarlo a Ethernet con el MS. Aquí vemos un diagrama de conexiones típico de nuestro inversor únicamente a una red. Habría que conectar las baterías con el inversor a la red alterna de nuestra industria, el batímetro tendríamos que colocarlo en la cabecera de red y el MS con comunicación Ethernet tanto con el batímetro como con el inversor. De esta manera leería el consumo de la instalación y le mandaría consignas en base al consumo a nuestro equipo. Este tipo de instalaciones se pueden utilizar para bajar la potencia contratada de las industrias y sobre todo se utiliza para salvar picos de consumo puntuales. Aquí el inversor, las baterías cargarían de red, ya que no hay ningún otro equipo, y se descargarían en base al consumo que está realizando la industria. Otro tipo de instalaciones comunes con este equipo es añadirlo a una instalación fotovoltaica ya existente con inversores Ingeteam. En este caso, habría que comunicar a todos los inversores con un switch de comunicaciones vía Ethernet. Preferiblemente se puede también por Wi-Fi, pero vamos, la conexión Ethernet es más robusta. Aparte, tendríamos que conectar el batímetro con el switch de comunicaciones y también el MS con este mismo switch de comunicaciones. En este tipo de instalaciones, el objetivo principal es el autoconsumo. Entonces, toda la potencia que esté generando los inversores fotovoltaicos, toda la potencia que esté demandando la industria se intentaría dar primero de los inversores fotovoltaicos y si es suficiente, el excedente de energía de los fotovoltaicos pasaría a cargar la batería y si aún así sobra, se puede configurar si se quiere inyectar o no a la red. En el momento que la potencia de los fotovoltaicos no sea suficiente para abastecer la industria, se empezaría a pedir energía a las baterías. Entonces, la prioridad es el autoconsumo. Primero, tirar de los inversores fotovoltaicos, si sobra, cargar la batería y si no, tirar de batería. Lo que no está contemplado es la inyección de energía de batería a la red. Es una estrategia que no tenemos contemplada. El MS no está contemplada la inyección de energía de batería a la red, pero sí de los fotovoltaicos. Otro tipo de instalación que se suele realizar con nuestro equipo
es de servir de lo que se llama ahora comúnmente electrolineras, unos puntos de recarga de vehículo eléctrico, y es el inversor de baterías el que proporciona estos picos de energía que produce la conexión de coches a los cargadores, pues que la energía la genere nuestro inversor de baterías de tal manera que reducimos el pico de consumo a la industria. Lo mismo, tendríamos que conectar todos los elementos mediante Ethernet a un switch de comunicaciones que vea también el batímetro para que pueda llevar la gestión de la instalación. Y ya la instalación más completa que podríamos tener hoy en día sería cargador, inversores fotovoltaicos y un inversor de baterías, que funcionaría como hemos descrito anteriormente, la instalación con fotovoltaicos y batería. Primero intentaríamos siempre abastecer el autoconsumo del sol después de la batería, y si sobra energía, pues abasteceríamos al cargador. Si no nos sobra, el cargador siempre va a tener disponible la potencia máxima que ha contratado en la red. Entonces, cuanto más energía estén generando nuestros inversores fotovoltaicos y tengamos la batería cargada, menor será el consumo de red por parte del cargador. ¿Cómo configuramos nuestro MS para llevar a cabo un control de la instalación de autoconsumo? Pues igual que el inversor de baterías o los fotovoltaicos, se generará una red Wi-Fi del propio equipo al que nos podemos conectar. Metemos la IP 169.254.1.1 y en usuario y contraseña lo mismo, metemos el device ID, el 0CM en usuario, y como contraseña la que aparezca en la pegatina que viene con todos los equipos. Una vez dentro, en DLMS nos permite, en el menú de configuración y estrategia, lanzar una configuración guiada, una especie de wizard que nos permite configurar el equipo de una sola pasada fácilmente mediante un par de clics. Entonces, en un ejemplo del wizard, si le damos a lanzar configuración, lo primero que nos pediría es seleccionar el tipo de instalación. Como vamos a tener un inversor de baterías, la instalación que habría que seleccionar es autoconsumo con almacenamiento. Después de seleccionar el autoconsumo con almacenamiento, nos deja elegir lo que nosotros llamamos perfil de red, que diferenciamos tres: estándar, compensación de fase y el anexo del Real Decreto. Lo que se diferencian estas tres tipos de estrategia es cómo llevamos a cabo la inyección cero, digamos, cómo tratamos el consumo que leemos desde el batímetro, las diferentes fases y lo que queremos o no inyectar. La estrategia estándar controla la instalación para que la potencia a intercambiar con la red sea del valor establecido en el parámetro potencia objetivo de red. Si una fase ya se encuentra en este valor objetivo, da el objetivo por cumplido. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos tres fases, dos están en inyección, una en 6 kilovatios y otra en 2, y una en consumo, el equipo vería que la fase más desfavorable está inyectando 6 kilovatios y mandaría una consigna de carga de 6 kilovatios por fase al inversor de baterías. Esto que nos dejaría un escenario en el que en la fase R hay 0 kilovatios y la fase S y T pasan a consumir. Como estamos en la estrategia estándar y se mira fase a fase, estaríamos dando el objetivo por cumplido. Otro tipo de configuraciones de nuestra instalación sería compensación de fase. En este tipo de control haríamos lo mismo que la estándar, pero el cálculo objetivo lo realizaríamos con la suma de las tres fases. Entonces, si tenemos el mismo caso que el anterior, una fase inyectando 6, otra inyectando 2 y la tercera consumiendo, hacemos el valor neto y vemos que en total la red está viendo 5 kilovatios de inyección. Entonces, se mandaría una consigna de carga de 1,66 por fase, lo cual nos volvería a dejar dos fases inyectando y una consumiendo, pero el valor neto de las tres sería 0 kilovatios. Entonces, estaríamos dando el objetivo por cumplido. Estos dos perfiles, ofertamos estos dos perfiles porque cada distribuidor es un mundo y hay algunos que nos decían que les están penalizando por inyectar en una fase, otros que les piden el valor neto entre las tres. Entonces, pues al igual que lo de inyectar de baterías a red, esto se ha ido avanzando y se han ido introduciendo diferentes estrategias para contentar a todo tipo de consultas y de solicitudes que nos están realizando. Y por último estaría la estrategia del Real Decreto, que lo que hace es controlar la instalación para que la potencia inyectada a la red sea cero, que lo que realmente hace
teniendo en cuenta las propias tolerancias de medida del batímetro, siempre tira a consumir de las 3 fases. Es decir, el cero absoluto sería consumir un poco de todas las fases para que en ningún momento llegues a inyectar nunca nada en ninguna de las fases. Es decir, siempre estarías consumiendo. Después de configurar la estrategia de la instalación, nos preguntaría si queremos o no realizar un control de potencia reactiva. En el caso que cliquemos que no, pues clicamos de no y seguimos. Y si es que queremos realizar control de reactiva, podemos fijar el coseno de phi que queremos mantener fijo en nuestra instalación, qué zona de control queremos realizar, inductiva o capacitiva, y la prioridad del control, es decir, si le llega una consigna de activa y de reactiva, a cuál tiene que atender antes si ha saturado el módulo de corriente del equipo. Se suele salir por defecto en reactiva, ya que suele ser consignas muy puntuales porque el inversor de baterías no suele estar funcionando el 100% del tiempo y si le llega una consigna reactiva se quiere intentar dar para evitar la penalización económica. Una vez que hemos elegido esto, fijamos también la potencia objetivo de red que hemos visto que va a hacer el control con las 3 fases. Si queremos inyectar, se pondría ahí también el valor. Un valor negativo es exportación y positivo sería consumir. Y luego también podemos fijar la potencia contratada en nuestra instalación para evitar que el inversor cargue de red, por ejemplo, por encima de la potencia contratada y nos haga saltar las protecciones. Y se puede fijar también un máximo de ratio de transferencia de potencia de red. El siguiente paso en la configuración sería lo relativo a toda la configuración de las baterías. Lo primero de todo sería configurar si queremos un peak saving, es decir, un consumo mínimo de red para activar la descarga de batería. Esto es útil para bajar los picos de consumo, incluso llegar a bajar, si es posible, la potencia contratada por nuestra empresa. Fijaríamos ahí un valor, por un ejemplo, de 20 kilovatios y si nuestra industria no está consumiendo por encima de 20 kilovatios, no se descargaría nunca la batería y solo se utilizaría la batería para estos picos de consumo que pueden suceder por encima del valor ahí configurado. También podemos limitar la carga de baterías desde la red. Bueno, se puede configurar primero si queremos cargarlas desde la red o solo queremos cargarlas de fotovoltaica, si es que nuestra instalación lo tiene disponible. Y si queremos limitarlo desde la red, podemos ponerle la máxima potencia de carga que queremos cargar. Puede ser inferior o igual a la máxima potencia contratada. Esto cada uno lo instala como quiere. Después tenemos los parámetros de SOX de la batería, que son los niveles de carga. En este caso se pueden configurar hasta 4 niveles de SOC que indican diferentes cosas. Primero estaría el SOC mínimo, que es el mínimo máximo, o sea, el mínimo al que se puede descargar la batería. Por debajo de ese nivel no se permite descarga alguna de la batería. Una vez que la batería ha llegado a este SOC mínimo, para volver a permitir descargar la batería, tendría que alcanzar este nivel de SOC recovery, que aparece ahí debajo. Si no alcanza el SOC recovery, aunque estemos por encima del SOC mínimo, no se permite descargarla. Esto lo hemos implementado para evitar un ciclado excesivo de la batería. Después se puede fijar también el SOC máximo, que es el tope máximo a la que queremos cargar la batería. Y por último está el nivel de SOC grid, que si tenemos habilitada la carga de baterías desde la red, podemos poner un límite de nivel de carga de que queremos cargarla desde la red. Imaginamos que nos hemos quedado sin batería y por la noche habilitamos la carga para tener, aunque sea un porcentaje de batería, para poder descargarla en los picos de consumo de la mañana, pero también queremos que se cargue del sol. Entonces, estableceríamos un nivel de SOC grid por encima de un SOC mínimo para que tengamos ya por la mañana un porcentaje de batería, se pueda descargar en el pico de la mañana y ya cuando salga el sol, seguir cargando nuestra batería hasta el nivel de SOC máximo. Y tanto para carga de baterías desde la red como para descargar la batería, tenemos hasta 2 horarios que se pueden configurar toda la semana, de lunes a viernes o solo los fines de semana, para poder hacer todas las casuísticas de descarga o carga de batería que pueda tener variando los consumos o las producciones de la industria. Horario de carga de baterías desde fotovoltaica no hay, ya que nuestra estrategia lo que hace es que siempre que sobre fotovoltaica va a tirar a cargar la batería para tener el máximo de energía disponible posible en cualquiera de los casos. Muy bien. Bueno, pues después de configurar ya todos los parámetros de configuración,
pasaríamos a elegir el tipo de planta, que en este caso sería una planta trifásica. Tendría aquí el MS escanearía todos los equipos que está viendo dentro de suite de comunicaciones, por eso es importante que estén todos conectados con una conexión firme, por eso recomendamos por Ethernet a un mismo switch. Entonces, todos los equipos que vería este MS aparecerían aquí para seleccionarlos si es que queremos que el MS controle estos equipos. Seleccionaríamos, esto es un ejemplo que hice yo con una maqueta aquí en el laboratorio, seleccionaríamos nuestro equipo y después tendremos que seleccionar el batímetro. Lo mismo, tendríamos que darle a añadir un batímetro y escribir la IP que le hemos configurado al batímetro. Aquí nos encontraría el batímetro, en este caso el Carlo Gavacci, lo seleccionaríamos y ya nos saldría un resumen de la instalación que hemos configurado, la estrategia que tenemos, el batímetro y si tenemos inversores híbridos, inversores de baterías o inversores fotovoltaicos y puntos de recarga de vehículo eléctrico. Y una vez le damos a finalizar y dentro del MS veríamos aquí en la pestaña diagrama pues todos los equipos que están colgando de nuestro MS, las lecturas del batímetro y un poco el resumen del inversor de baterías, pues la potencia que tiene, si está cargando, el nivel de shock y las tensiones de batería y el estado. Esto aquí parece todo parado por lo que digo que lo he hecho en unas maquetas aquí en el laboratorio. Y una vez visto la configuración del MS, os voy a dar un poco unas pinceladas de lo que es nuestra aplicación de monitorización llamada IngeConsult Monitor, donde podemos monitorizar cada una de nuestras plantas, la planta de nuestra industria y podemos ver los consumos, lo que está generando y un montón de cosas. Para registrarse, únicamente hay que meter ingeconsultmonitor.com, que no lo he puesto, y ya nos saldría un menú donde, pues, como todo hoy en día, registrarse, tenemos que indicar nuestro correo y no sé si el nombre o alguna otra cosa y ya nos crearíamos una cuenta. Una vez accedemos a nuestra cuenta, podemos añadir plantas, que nos sale aquí el botón de arriba a la derecha. Esta sería la cuenta que tengo yo con un montón de plantas. Estoy aquí monitorizando. Si le damos a añadir planta, nos pediría qué tipo de planta es. Pues en este caso habría que clicar en almacenamiento o autoconsumo. Nos pediría un nombre de planta. Luego nos pediría el device ID y la contraseña que tendríamos que introducir del MS, que es el que va a realizar el control y monitorización de la planta, que aparecería aquí en una pegatina, el 0CM y la contraseña que nos aparezca. Después la localización, donde ahí tenemos la planta localizada. Podemos introducir también un email para que nos lleguen las posibles alarmas que puede haber en la planta y nos la notificaría al email que podemos añadir. Podemos clicar si queremos que nos los envíe o no y podemos meter a varias personas que les llegue la misma alarma, el instalador o el propietario de la planta. También podemos configurar que nos lleguen informes periódicos, diarios o semanales, de la producción de nuestra planta, lo mismo a un email o a los que queramos añadir. Y después nos aparecería un resumen y ya nos quedaría registrada la planta. ¿Vale? Y aquí he puesto ahora una serie de 3 plantas prototipo de los esquemas que he explicado anteriormente de conexión para que veamos un poco cómo se monitorizan. Esto sería una instalación solo con el inversor de baterías. ¿Vale? Esta instalación actualmente tiene un inversor de baterías y la carga que está viendo del batímetro son puntos de recarga de vehículo eléctrico. Entonces vemos aquí que a la mañana, en torno a la 1 de la mañana, tiene configurada una carga batería de red, que sería ese color azul claro. Cargaría la batería hasta el shock que se le ha configurado y se queda ahí en ese shock sin descargar ni hacer nada hasta que le entra un pico de consumo que la han configurado por peak shaving, que será de 60 kilovatios y que si supera 60 kilovatios, pum, entre nuestra batería a descargar, que sería en este color verde y se descarga hasta que desaparece el consumo. Ahí a la izquierda también nos aparece pues, generación solar si hubiese, la potencia, la energía que ha descargado la batería, la que hemos consumido en la red y podemos verlo en diario, en semanal, mensual, año. Después tendríamos la instalación más común, que es la instalación con un inversor de baterías y con inversores fotovoltaicos. Aquí se ve muy bien, por ejemplo,
perdón, la configuración de compensación de fase. Aquí al principio de la mañana se ven tres colores: el verde de descarga batería, el azul que es consumo de red y este a naranja que es inyección de red. Como está configurado con compensación de fase, está la misma cantidad consumiendo de red que inyectando a red. ¿Para qué? Para que el balance neto de la instalación sea un 0 y el batímetro esté viendo un 0, ni inyección ni consumo. Después, a lo largo del día, sí, vamos tirando de batería hasta que entran los inversores fotovoltaicos, se amanece y aparece el sol, pasa todo el consumo a ser fotovoltaico, que es este color amarillo, y los excedentes de fotovoltaica, sería este naranja oscuro, pasan a cargar la batería. El estado de carga de la batería es esta línea gris que aparece, que vemos que se va descargando y cuando entran los inversores fotovoltaicos, pum, se carga hasta llegar el nivel máximo. Y ya aquí, como tenemos suficiente fotovoltaica para abastecer el consumo, la batería se permanece ahí y cuando llega la noche y se pierde el sol, pues se vuelve a tirar de batería para abastecer los consumos de la instalación. Y por último, tendríamos también este tipo de instalación que sería una instalación con un inversor de baterías y estaciones de recarga en GTA. Aquí la potencia consumida por los cargadores, no sé si se ve bien, es esta línea discontinua rosa. Y aquí se puede ver muy bien cómo entra un coche a cargar, pero no se ha configurado, no ha superado el valor mínimo para que entre la batería a descargar. En cuanto entra otro coche, ¡pum!, se dispara el consumo a 100 kilovatios. Aquí ya entra la batería a aportar lo que el instalador ha configurado. Y una vez desaparecen los consumos de los coches, lo que tiene estas instalaciones es que siempre se pretende que la batería esté lo máximamente cargada posible, para así intentar evitar que ha venido un coche, viene otro coche, tenemos la batería sin cargar porque no hay solo, porque no hemos programado, igual el tercero ya no lo podemos cargar. Entonces, siempre que desaparece el consumo, el MS manda a cargar la batería hasta el nivel máximo. Y aquí sería este color azul claro. Entonces vemos cómo desaparece el coche, pum, se vuelve a cargar la batería. Vuelven a aparecer coches, se vuelve a descargar y una vez desaparece el consumo, se vuelve a cargar la batería hasta el nivel máximo configurado. Y esto sería todo por mi parte.